El día de hoy vamos a iniciar, chicos, con algo muy importante que el año pasado, pues, con ustedes estábamos iniciando, ¿verdad? A ver de farmacología. Lo que nosotros vamos a hablar ahora es sobre la importancia que tienen los fármacos, ¿verdad? La fórmula de cada uno, cómo se utilizan, cuál es su manera de absorción, distribución de fármacos, ¿verdad? Entonces, para ustedes, en principio, ¿qué es un fármaco? ¿Qué será un fármaco? Señor, ¿Sí? ¿es toda sustancia química que altera el funcionamiento del organismo? Muy bien. Entonces, como dice la compañera, es una sustancia química, dice ella, ¿verdad? Y si es una sustancia química, es una sustancia compuesta por químicos, ¿verdad? Entonces, en la guía que yo les envié a ustedes, pues hay una pequeña información ahí sobre la formulación de fármacos y cómo se pueden presentar, ¿verdad? Cómo se formulan y cómo pueden ser administrados y también cuál es la absorción y distribución dependiendo la zona o dependiendo, ¿verdad? La vía de administración que se utilice en este caso. Vamos a hablar entonces sobre los fármacos y las vías de administración. Recordemos que las vías de administración pueden ser oral, sublingual, rectal, parenteral, tópica, inhalatoria, ¿verdad? Entre algunas otras. Hablemos un poquito sobre la vía oral, ¿verdad? ¿Qué me pueden mencionar ustedes sobre la vía oral? ¿A qué hace referencia esta palabra? Oral. ¿Dónde se va a administrar? En la boca. En la En la boca. boca. Muy bien. En la boca, dicen ahí los compañeros. ¿Es así? Y entonces, ¿de qué manera pueden ustedes administrar este tipo de medicamentos? ¿Cuáles son las presentaciones que ustedes conocen, de las que hablamos también ya en determinada ocasión, ¿verdad? En la forma en que se presentan estas, los fármacos de vía oral. Pastillas, jarabes. Ajá, pastillas, ¿Jarabe? jarabes, muy bien. ¿Qué más? Tabletas, cápsulas, muy bien. Eso es, entonces, esos serían los fármacos, ¿verdad? Que se utilizan de manera oral, ¿verdad? Las vías en las que nosotros administramos la medicación, chicos, tiene mucho que ver la forma en que serán absorbidas y distribuidas en el organismo. Por ejemplo, en la vía oral, usted le administra una pastilla, una cápsula al paciente, ¿verdad? Y lo primero que va a hacer es ir al estómago, ¿verdad? A través del esófago. Cuando llegue al estómago, es cuando empieza ahí la absorción. Pero recordemos que esta vía, pues, es muy utilizada por la comodidad que tiene, ¿verdad? Respecto al paciente, porque solo va a llevar a cabo la acción de tragar, ¿verdad? De deglutir una pastilla, ¿verdad? Una cápsula. Pero también recordemos algo ahí. Dependiendo del tipo de medicación que usted esté administrando de forma oral, así va a ser la absorción del medicamento y la distribución en todo el organismo. ¿Por qué creen que hay medicamento que puede tomarse junto con algún alimento o por qué hay medicamento que a veces a usted en la orden médica le dicen administrar antes del desayuno o antes de cada comida? ¿Por qué creen ustedes que dan esa indicación en las órdenes médicas cuando le vamos a administrar una pastilla o una cápsula o una tableta a un paciente? ¿Qué tendrá que ver Quizás, si el paciente ya comió, si no ha comido? ¿Qué tiene que ver ahí? quizás porque el medicamento sea muy fuerte. Porque el medicamento sea muy fuerte, dice la compañera. ¿Qué más? A ver, chicos, participemos. Por el desarrollo de los intestinos. ¿Por el qué? Desarrollo de los intestinos. Como tenemos Desarrollo del intestinos intestino. delgados. Ajá, como tenemos un intestino delgado y un intestino grueso, entonces sería la forma en cómo
cómo se distribuye el medicamento. Podría ser. Fíjense que eso que acaba de mencionar la compañera ahí es bastante importante, ¿verdad? Porque el medicamento se va a administrar a través de vía oral, pero, ojo con esto, la pastilla, la cápsula, la tableta va a tardar mucho más tiempo en el estómago en ser absorbido por el mismo, ¿verdad? Por el intestino, que un jarabe, ¿sí? Entonces, como decía ahí la compañera, también tiene mucha razón. A veces, cuando el médico nos indica a nosotros que debe tomarse antes o administrarse antes de cada alimento, ¿verdad? Es por lo mismo, para que tenga una mejor absorción. Recordemos que si nuestro estómago está lleno, ¿verdad? La absorción del mismo va a ser un poco más difícil, ¿verdad? Va a ser un poco más difícil. Entonces, es por ello que en algunos medicamentos indican tomarlo o administrarlo antes de cada comida, ¿verdad? También recordemos algo muy importante. En los intestinos también va a depender mucho de cómo nosotros, o el paciente en este caso, esté de su aparato digestivo, ¿verdad? Porque el intestino a veces es perezoso. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no tiene una buena digestión, ¿verdad? No hace la digestión correctamente. Y esto también va a traer ahí problema, ¿verdad? O va a causar que la absorción del medicamento pues sea un poco más lenta y difícil. Aparte, ¿cuál es la parte del intestino que es, por ejemplo, la principal o el lugar principal donde se absorbe la mayor parte de medicamento? El intestino delgado. Muy bien, en el intestino delgado. El intestino delgado, entonces, ¿es el principal lugar de absorción o es donde mayor absorción tiene el medicamento? Recordemos esto, el intestino delgado, ¿sí? Es el principal lugar de absorción del medicamento, ¿verdad? De los fármacos que nosotros administramos de manera oral, ¿verdad? Porque la superficie de este, ¿verdad? Hay ácidos que permiten dicha absorción así rápidamente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si hablamos ahora, chicos, de la distribución del medicamento, pues es solo un término, ¿verdad?, que empleamos en este contexto y que alude, pues, a la repartición, en otras palabras, a la repartición, ¿verdad?, de los fármacos en los diversos tejidos del organismo después de que llegan a la circulación en general. Algo muy importante ahí. Me dice que es la distribución, alude a la repartición, dice, de los tejidos, ¿verdad? En los tejidos del organismo. Recordemos, chicos, que si vamos a administrar, por ejemplo, ya hablamos de la vía oral, si hablamos de la vía parenteral, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué será la vía parenteral? ¿Recuerdan eso? La vía parenteral, ¿qué es? ¿Será que ahí puedo yo incluir, no sé, la vía intravenosa y la intradérmica, subcutánea, intramuscular, sí o no? Sí, Bueno, entonces, si hablamos de distribución, ¿qué vía es la que mejor va a distribuir o con más rapidez va a distribuir el medicamento? ¿Será que una pastilla administrada de manera oral, será que va a hacer más efecto o va a ser el efecto más rápido una intramuscular o va a ser más efecto algún medicamento por vía sublingual, por ejemplo? ¿Cuál haría más rápido su efecto en el organismo? La intramuscular, ¿Por qué? porque la sustancia va dentro de las venas y rápidamente llega al lugar. ¿La intramuscular va en las venas? No, 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 perdón, digo en los músculos. Exacto, muy bien. Recordemos bien esto, ¿verdad? Pero sí tienes toda la razón. Entre una administración oral y una administración intramuscular, pues va a ser efecto más rápido una intramuscular, ¿verdad? Entonces la absorción va a ser más rápida y la distribución en el tejido
del organismo, pues también va a ser mucho más rápida. Si administramos, por ejemplo, chicos, alguna solución, alguna sustancia de manera IV, va a resultar que el efecto va a ser mucho más rápido también en esta vía que en las otras, ¿verdad? Por eso es que muchas veces se opta por utilizar la vía intravenosa para la administración de estos medicamentos, ¿verdad? Cuando se requiere una acción rápida del fármaco dentro del organismo, ¿verdad? En la distribución de fármacos, chicos, también podemos recordar, ¿verdad? Que el fármaco, por ejemplo, depende del lugar en donde usted administre, ¿verdad? Para que esté disponible para ser distribuido el fármaco, ¿verdad? En las diferentes partes del organismo. Por ejemplo, recordemos, ¿en qué partes del cuerpo yo puedo administrar un fármaco de manera parenteral? En el muslo, En el muslo, muy bien. Los en el brazo, En los glúteos, en el brazo, muy bien. ¿Dónde más? en el abdomen, no. ¿Cuál sería el fármaco a administrar en el abdomen y en qué vía? Ah, no, es Intradérmica. intradérmica. ¿Seguros? Subcutánea. cutánea. Subcutánea. Muy bien, subcutánea. Por ejemplo, la insulina en un paciente o quizás tal vez alguna medicación, ¿verdad? Para la circulación. Podríamos administrar medicación subcutánea en la parte del abdomen. Están en lo correcto, chicos. Muy bien. Siempre hablando de la distribución, ¿cuál es una de las primeras barreras que debe pasar o que debe atravesar el medicamento para ser distribuido? Pared capilar. Muy bien, la pared capilar es la primera de las barreras que la medicación o el fármaco debe atravesar o debe pasar, ¿verdad? Para poder ser distribuido en los tejidos del organismo al cual va dirigido el medicamento, ¿verdad? Entonces, eso que no se les olvide, chicos, la pared capilar es la primer barrera que debe pasar o que debe atravesar el fármaco para poder ser distribuido en todo el organismo. Si hablamos, chicos, de sustancias, de drogas, de proteínas, ¿cuál es la principal proteína del plasma, que contiene el plasma, en términos de la unión con fármacos? Hay una proteína principal, ¿verdad? Que es la proteína del plasma. La albumina. La albumina, muy bien. Esas son palabras claves, chicos, que ustedes deben recordar siempre. La albumina, entonces, es la principal proteína, ¿verdad? Del plasma, ¿verdad? Siempre que hablemos en términos de la unión que hay entre estos con los fármacos. La albumina es la principal proteína en este caso. La distribución, por ejemplo, de las drogas en los líquidos del organismo, la gran mayoría de las drogas, pues, por lo general la distribución es bastante rápida, ¿verdad? Una vez que llegan a la circulación sanguínea, la distribución es bastante rápida, quizás de unos 15 a 20 minutos, ¿verdad? En lo que se distribuyen en el líquido extracelular para llegar a los diferentes tejidos orgánicos, ¿verdad? Y hacer o causar ahí el efecto que nosotros necesitamos para el alivio o para la curación, pues, del paciente, dependiendo las necesidades. Entonces, la absorción y distribución de medicamentos es algo que ustedes deben tener siempre presente, cómo es que se va a administrar cada medicamento y cómo es que el cuerpo va a absorber dicho medicamento, dicho fármaco, ¿verdad? Y dependiendo de la necesidad de cada paciente, es así como ustedes van a decidir o van a diagnosticar primero al paciente y van a verificar qué manera o qué vía es la que a él más le conviene en este caso, ¿verdad? Dependiendo la necesidad de cada paciente, usted va a decidir si le va a administrar medicación por vía oral, parenteral, sublingual, rectal, ¿verdad? Entonces, eso ya viene después de cada diagnóstico que usted pueda llegar a darle al paciente, ¿verdad?
como hablábamos anteriormente, la vía oral pues es muy utilizada por su comodidad. Recordemos que el paciente no va a sentir ningún dolor, no va a tener ninguna molestia, ¿verdad?, al utilizar esta vía. En cambio, si utilizamos la vía parenteral, recordemos que es una técnica o son varias técnicas invasivas. Recordemos eso, invasivas. Quiere decir que nosotros vamos a utilizar algún tipo de instrumento, por ejemplo, las jeringas, ¿verdad? Y vamos a utilizar este tipo de instrumento para administración de medicamentos. Entonces, dependiendo de la necesidad de cada paciente, usted va a decidir qué vía es la que más le conviene, qué vía es la que él va a utilizar para la administración de medicamentos y también usted ya va a saber cuál es la forma en que el organismo absorbe y distribuye dichos medicamentos en el organismo, ¿verdad? Recordemos que cada uno pues es diferente y nosotros vamos a ir aprendiendo cómo saber qué necesidades tiene cada pacientito y asimismo pues administrarle la medicación que él necesita.